Bueno, acá seguimos con Jorge Castro y Patricio Justo. La verdad que es un placer para mí meterme en un mundo que la verdad me interesa, pero parece tan lejano y no siempre uno puede hablar al detalle de muchas cosas. Patricio estaba hablando de la importancia que le dan a la educación en China y cómo promueven emprendedores. ¿Podés hablar un poquito más y lo mismo vos, Jorge, todo lo que sepas? Claro, ¿Sí? porque esto nace en la familia, ¿sí? La familia primero, la educación. Es como una prioridad que tienen los padres y los padres se desviven para que los chicos vayan a las mejores escuelas y después a las mejores universidades. Como yo La comenté, educación es gratuita. la educación hay gratuita y hay privada también, que sale cara y por lo general es un poco mejor, eso es bastante parecido a como pasa en otros lugares del mundo, pero las universidades públicas, digamos, son de élite en la mayor parte de las carreras. Y esto nace en la familia, que incentivar a los chicos que lo más importante que ellos pueden tener es una buena educación que después les va a asegurar, digamos, un futuro profesional auspicioso. Y es impresionante cómo a veces los padres ahorran mucho para, digamos, para que los chicos después puedan ir a las mejores escuelas, y eso es inculcado desde la casa. Me parece que ese es el pilar, más allá de las reformas educativas importantes que se hicieron, ¿no? Pero el tema de la familia poniéndose al frente de la educación. Me recuerda la época de la Argentina con la migración, donde mi hijo el doctor era la frase de Florencio Sánchez, que era la que... Toda la familia iba a la universidad con el hijo. Claro, Para empujar. empujar. ¿Y hay un hijo elegido? Bueno, hay pocos hijos en la familia. Claro, el tema es que las ahora. familias, ahora se liberó la política Sí. de hijo único hace 2 años para incentivar un poco la natalidad porque China Porque se se está envejece envejeciendo. mucho, Es un y problema lógico. que tiene la mayor parte de los países de Asia. Japón es el peor caso, pero a China ya le empezó a pasar. Pero claro, este tema del hijo único hace que los padres pongan mucho más el foco en el chico, que eso trae también otras cosas negativas aparejadas, como es la sobreprotección y el estrés con el que se carga al niño, al chico ya adolescente, cuando está por entrar a la universidad para que pase ese famoso examen que le marca de alguna forma su carrera. Pero bueno, no, les va mejor que a nosotros seguro. En ese sentido seguro. El ideal estaría en el medio, un poco menos de estrés y más inteligencia en el diseño. Sí, de hecho se van ¿no? a hacer algunas reformas en ese sentido, que no sea todo en un solo día, digamos, ir liberando un poco la carga de estrés que eso implica. Yo te había preguntado antes si ellos tienen cupos, por ejemplo, hace mucho tiempo, no sé si ahora lo mantiene, Canadá decía, había un conjunto de sectores de la sociedad que determinaba que en 5 años iba a ser importante que hubiera más ingenieros o más médicos o más o menos, y entonces el ingreso es mucho más restrictivo. Bueno, pero esto pasa que la educación como política de Estado, esto está puesto en los planes quinquenales, que es una de las principales herramientas que tiene el Partido Comunista de gestión, donde efectivamente ahí se prevé todo, de alguna forma, inclusive qué tipo de profesionales se van a necesitar, para dónde va a ir la economía y entonces qué sectores hay que impulsar más. Esto de los planes quinquenales ha sido una herramienta muy útil para China desde las épocas de Mao, ¿no? Hasta la actualidad. Claro. Bueno, Mao, hay que ver que cuando triunfó la revolución, su propuesta era una taza de arroz por chino por día. Sí, los chinos tienen una frase es increíble, ¿no? Tienen una frase interesante que ellos dicen: Mao nos puso de pie, porque bueno, es el fundador de la República, y Deng, por Deng Xiaoping, nos dio de comer. Claro. Es como los dos momentos, el punto de quiebre en la historia de China. La fundación de la República y la segunda revolución, como se la llama, que es la de Deng por las reformas económicas de apertura. ¿Cómo ves vos esa relación y ese crecimiento económico de China en relación a sus propios países de Oriente y Occidente? Porque está teniendo un empuje muy importante China. Para salirnos un poquito de Corea, a la cual volveremos. Bueno, quizá lo que habría que advertir es que China se ha convertido en la principal fuente de capitales del mundo de hoy. Esto significa que su importancia estratégica, sobre todo para la Argentina, no está en relación directa a lo que significa el mercado chino para las exportaciones agroalimentarias argentinas. Está en relación directa
a la condición de gran exportador de capitales que tiene China, en el momento en que la Argentina necesita recibir capitales, inversiones extranjeras directas del exterior, para desarrollar ante todo su infraestructura y después reconvertir su industria. Sí. No, que la visión, para determinar la pregunta, la visión que uno tenía, qué suerte que China empezó a comprar en el 2003, 2004, cuando se puso lo que se llamó el viento de popa en Latinoamérica, en aquellos países que producían alimentos, y mientras China siga comprando alimentos, el campo a nosotros nos salva. Parece que hay más que eso, ¿no? Es más que eso. Mucho más. Entre 2001 y 2010 hubo en el mundo, y en especial tuvo esto efecto para América del Sur, un superciclo de los commodities. Esto es, aumentaron al mismo tiempo, a niveles récords, todos los commodities del mercado mundial, tanto los energéticos, petróleo y gas, como los minerales, cobre, mineral de hierro, como los agrícolas, soja, maíz. Lo que ha sucedido con posterioridad es que esto fue resultado del crecimiento de la economía china y de la irrupción de la economía china y asiática en el mercado mundial, que fue lo que desató este superciclo de los commodities. En ese momento, 2001, 2010, 2001 es el año en que China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, es un punto de inflexión histórica, es la caída de Constantinopla. Lo que esto significa es que en ese periodo la tasa de crecimiento promedio de la República Popular fue 11% por año. En el año 2007 fue 14% por año. La característica de la economía china es que se duplica. Qué manera de incorporar gente al absolutamente mercado, ¿no? Y terminar con la pobreza. Claro. Y terminar con la pobreza. Es el gran reductor de la pobreza del sistema mundial. China hizo la mayor revolución social de la historia de la humanidad, que es en los últimos 30 años sacar a 700 millones de personas de la pobreza. Ningún otro país, ningún imperio en la historia lo pudo hacer. Es la mayor revolución social, que justamente esto se da después que se empieza a abrir con las reformas de Deng Xiaoping, pero se abrieron de manera inteligente. Esa es la gran cuestión. Eso? Que se abrieron de forma gradual. Esto quizás es la parte más polémica. No se abrieron de la parte política. Digamos, se mantuvo el mismo sistema de partido único. Y se les iba bien, para que iban a cambiar. Exacto, pero porque estaba el mal ejemplo. Después nosotros tenemos el mal ejemplo de Rusia que se abre de las dos formas, y así termina después en los 80 en una gran crisis. Aprendieron rápido de que el estalinismo no los había llevado gradual. ¿Y qué hacían con esos excedentes? Aparte de motorizar una industria que rápidamente creció, hicieron lo que llama la Gran Marcha hacia el Oeste para poder desarrollar el interior de China, y crearon las zonas económicas especiales. Shenzhen, que es una ciudad que yo visité, era una aldea de pescadores de 30.000 habitantes en el año 78, y hoy tiene una de las principales bolsas del mundo, polo de innovación, las principales empresas de telefonía celular están ahí. Eso es lo que yo llamo una apertura inteligente. Es quizás el capitalismo más eficiente del mundo hoy en la actualidad. El más competitivo del mundo, el más vigoroso. El más vigoroso sistema capitalista del mundo está en China. Y el tema de la capacidad de ahorro, que también es un tema que viene con la cultura de ellos, ¿no? Claro. Esto del ahorro, que en un sistema como el chino, en este sentido, con tanto crecimiento, esto permite gran capacidad de ahorro y reinversión. Eso ha sido otro de los pilares. La familia en sí misma históricamente ahorra, y esto en la economía traducido es que se generan grandes excedentes que después se vuelcan en inversión, a grandes proyectos de inversión. Y digamos, en la familia común, porque entiendo las empresas y demás, ¿en qué invierte? ¿En casa, auto? En lo que invierte cualquier clase media. Exactamente, cualquier clase media, y ahora muy ávidos de consumir productos del exterior, porque como usted sabe, predomina el ateísmo, digamos, materialista, entonces es una sociedad que consume, le gusta mucho consumir, con lo bueno que eso es para los que podemos vender ese tipo de productos. Pero hay que decir que nosotros todavía el 80% de nuestras exportaciones son porotos de soja. ¿Sí? Tenemos a Chile, que por ejemplo ya tiene el 20% del mercado de vinos de China, nosotros el 0,4%. China vende mermeladas, vende en frutas finas, es impresionante cómo entró también. Chile, perdón. Sí. Entonces tenemos un ejemplo, hay un vecino que ha sabido capitalizar bastante mejor que nosotros.
Así todo tenemos la posibilidad de duplicar casi en los próximos 20 años la cantidad de soja que le vendemos, porque ellos van a seguir importando muchísimo, pero bueno, podríamos aprovechar otras cosas, ¿no? Exactamente, nos quedaríamos ya casi con el monocultivo. Podríamos diversificarnos, podríamos desarrollar industrias alimentarias que hoy no tenemos, bueno, en fin. ¿Cuál es nuestra relación con Corea? ¿Del norte? Sí, del norte, No, sí, ninguna. perdón. Argentina no tiene nada. relaciones con Corea del Norte. Nada. No. Con Corea del Sur sí. Sí, Corea del Sur sí. es uno de los 10 principales economías del mundo. También. Es curioso, pero ¿sabe cuándo fue el único momento? Creo que hubo una especie de relación durante la época de Ilía, tengo entendido. En esa época hubo un intento de acercamiento, pero después creo que las relaciones han estado frisadas. ¿Y eso por qué? Con Corea del Norte. Con Corea del Norte, sí. ¿Prejuicio? ¿Qué? La verdad que no lo sé, lo desconozco. No, uno podría fantasear. Sí. No, Pero en los últimos 40 años yo creo que no hemos tenido... Es un país completamente aislado, salvo el vínculo con China, ¿no? Sí, pero vos me decís que al mismo tiempo está negociando con Estados Unidos. Está negociando en su condición de dueño de un arsenal nuclear. Claro. No, y de hecho se marca esto que están negociando hace unos meses. En negociaciones que hubo, el producto fue que Corea liberó un chico que estaba muy enfermo. Cierto, que pobre murió cuando llegó. Eso marca que el diálogo no esté interrumpido y se permitió que un avión estadounidense lo rescate. Y bueno, finalmente murió a los pocos días que llegó a los Estados Unidos. Eso marca la pauta que efectivamente no está totalmente cortado el diálogo. Para comparar, está claro que el sistema de China y la capacidad, además yo siempre pienso, ¿no? La capacidad de presión que ejercen sobre los gobiernos que quieren modificar la abundancia de gente, la población. Cuando yo pienso que la Argentina tiene 40 millones de habitantes, digo, ¿qué presión sienten para industrializar o para cambiar? Poca. Brasil sí que produce más presión por la cantidad de gente que tiene, ¿no? En China lo mismo, tiene que haber sido una cuestión de, sentido de responsabilidad o fracasa todo. Exactamente. Porque ¿cuántos millones tiene? En este momento unos 1.300 millones, 1.400 según algunas estimaciones ya al día de hoy. Es el país más poblado del mundo junto con la India, que está ahí cerca también, en cantidad de habitantes. Esta situación de China obviamente la hace muy importante. Precisamente países como Corea del Sur y Corea del Norte, ya sabiendo las diferencias y demás, y en este caso Corea del Norte que ustedes describen como muy aislada, explicaría con bastante lógica esta necesidad de plantarse por algún espacio, que es en todo caso el espacio de la posibilidad de la agresión. Porque ¿qué otra posibilidad tiene de ¿qué otra posibilidad tiene de presionar? Porque si no es desaparecer como entidad política. Eso, ¿no? Es justamente geográfica. la estrategia de Kim y de sus antecesores, su padre y su abuelo, era un poco eso. Nosotros necesitamos ser una potencia en términos militares, eventualmente nucleares, como lo terminan logrando hace 10 años, para poder sostener nuestra posición aquí. Sobre todo después que se empiezan a complicar las relaciones con China, no solamente con Estados Unidos. Ellos se ven en una situación de una trampa estratégica, rodeados de potencias hostiles o amigos, digamos, incómodos, y efectivamente... Amigos no incondicionales. No incondicionales, y van por esta línea. Pero vamos a ver si efectivamente, como comentaba Jorge, esto se puede destrabar de alguna forma pacífica con una Corea del Norte que se termina abriendo económicamente. No va a ser seguramente al nivel de Corea del Sur. Fíjese que Corea del Sur es la perfecta contracara. Es el país con más TLC, Tratados de Libre Comercio del mundo. Tiene 52 tratados de libre comercio. Que seguramente, si se mantiene la Corea del Norte comunista, entre comillas, no va a ser a ese punto, pero digamos sería la vía. Podría ingresar. Sería la vía que todo el mundo necesita para que esto, digamos, se resuelva de una manera pacífica. La otra vía es la escalada bélica, que si continúa... Corea del Norte, ¿qué ofrece desde el punto de vista económico, de intercambio, además? Bueno, tiene grandes riquezas minerales, sobre todo carbón,
pero otras riquezas minerales, muchas de esas subexplotadas, que eso podría darle algún potencial importante. Pero para eso tiene que aceptar inversiones y se debe estar costando, ¿no? Abrirse. Así es, pero puso un arsenal nuclear. Esta es lo que le otorga su particularidad geopolítica en el mundo actual. Es cierto, pero cuando vos tenés semejante nivel de poderío, los demás también lo tienen, es decir, no sos el único. Y lo que está pasando es que el crecimiento de otros países va por otro lado, además de tener el poderío. Va por el lado de la economía de casi todos. Hoy ya no hay prácticamente espacio geográfico político que no esté intentando crecer por esa vía, ¿no? Del libre comercio. No le va a alcanzar solo con la amenaza, me parece. Es probable que sea insostenible en el mediano plazo este régimen en estas características, con cada vez más aislamiento, probablemente sanciones que se van a seguir incrementando y seguir invirtiendo en este arsenal nuclear. Claro, pero no sabemos cuál es el límite. Así como no se sabía bien cuando cae la Unión Soviética, cuándo iba a caer y cómo estaba eso adentro, de alguna forma el hermetismo de Corea del Norte también dificulta. Yo creo que es mayor, ¿no te parece que el de los últimos años? Es mayor, ciertamente, pero al mismo tiempo ¿no? se sabe todo. Se sabe todo. Menos mal que tengo gente que sabe. Se sabe todo porque Corea del Norte es nada más que la mitad de un país. El país se llama Corea. No hay ninguna diferencia entre el pueblo coreano del norte y el pueblo coreano del sur. La fuerza política... Digamos de origen, pero sí de sistema de vida hoy. La fuerza política del régimen norcoreano no es el marxismo-leninismo, es el nacionalismo coreano, que es una fuerza extremadamente poderosa. El régimen de Norcorea es inseparable de la guerra de Corea. La guerra de Corea comenzó como una guerra civil entre el régimen comunista del norte, que quería unificar la península y por lo tanto derribar al régimen pro-norteamericano del sur. Así comenzó la guerra de Corea en 1950. Por eso es que el régimen norcoreano es inseparable de la experiencia de la guerra de Corea 1950-1953, en donde la guerra se estabilizó después de que el régimen norcoreano había sido destruido prácticamente por la ofensiva norteamericana General MacArthur, desembarco en Incheon. Lo que estabilizó la guerra de Corea y llevó a la creación en forma irreversible en los últimos 70 años del paralelo 38 como la división entre las dos Coreas, fue la ofensiva del Ejército Popular Chino. En ese entonces, China apoyaba. China combatió, durante toda la época maoísta. Combatió durante 3 años con las fuerzas norteamericanas en la península coreana. Esto es el dato estratégico central que explica en gran parte las características del régimen norcoreano. Y hay un actor ahora que es poco tenido en cuenta, digamos, porque por esta situación donde las grandes potencias se están discutiendo, pero bueno, Corea del Sur tiene un nuevo presidente. La presidenta anterior, que era de una línea dura, muy antinorcoreana, cae por un escándalo de corrupción y se elige un nuevo presidente que es del Moon, que es del Partido Democrático, y él en un principio se mostraba como un potencial dialoguista. Pasa que ahora de alguna forma ha cedido ante la presión de Trump y ha endurecido un poco su discurso. Pero él podría ser la llave para que vuelvan las negociaciones bilaterales que durante la época de Kim no existieron, digamos, no hubo negociaciones bilaterales, o por lo menos al más alto nivel. Vos decís entre las dos Coreas. Entre las dos Coreas, que el nuevo presidente sea un actor, obviamente con el respaldo de las grandes potencias. Claro, esto en soledad no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Pero me parece que eso podría ser una llave muy importante. ¿Sí? El punto crítico decisivo de la crisis coreana es el vínculo entre Corea del Norte y Estados Unidos. No hay terceros países respecto a esta contradicción principal. El papel que cumple China es fundamental como mediador entre las dos partes en pugna en la península coreana, que son nada más que el régimen norcoreano de un lado y Estados Unidos del otro. El hecho de haberse convertido Corea del Norte en potencia nuclear lo obliga a Estados Unidos a negociar, porque la alternativa de una guerra nuclear en la península es absolutamente excluida del tablero estratégico del mundo entero. En este sentido, lo que hay que advertir es que las negociaciones ya han comenzado. Lo que está en discusión son los términos de esa negociación, sobre todo lo que va a ocurrir con las tropas norteamericanas
estacionadas en Corea del Sur. Que Y el supuestamente escudo Corea del Norte le va a antimisiles. decir Y el que se- escudo antimisiles, antimisiles, como señala muy acertadamente. China, lo que yo entiendo, que no está dispuesta a ceder, por lo menos en este momento, en que Estados Unidos tenga desplegado ese escudo antimisiles ahí y que sigan los ejercicios militares tanto con Japón como con Corea del Sur. Ujú. Pero es negociable, obviamente, esto puede ser que se encauce alguna negociación próximamente. En ese caso lo vamos a ver nuevamente al presidente Donald Trump señalando que su disposición es la de conversar con este joven tan capacitado que es el presidente del régimen norcoreano. Se pegará otra vuelta. El objetivo es lograr tener un resultado determinado. Claro. El resultado determinado es que cesen las pruebas nucleares y misilísticas de Corea del Norte. En ese sentido, tendría las condiciones por donde yo estoy viendo, ¿no? Hoy tenemos armado el escudo misilístico de China En Corea del Sur es eso. en Corea del Sur. Corea del Sur. El escudo misilístico desplegado en Corea del Sur, que los chinos dicen que los afecta a su estrategia de Ah, seguridad. al revés. Ah. Sí, claro, los No, chinos. yo Y ojo, entendí mal, perdón. Putin, si bien lo mira un poquito más de reojo, tampoco está de acuerdo con Exactamente. eso. ¿Eh? De hecho, hubo en Vladivostok una reunión con el por presidente qué? coreano porque lo considera una incursión, de un avance de los Estados Unidos, de la injerencia norteamericana en la región en términos militares, Porque que ellos no debilita están la- dispuestos a aceptar. Debilita el efecto propias. disuasivo que tiene el arsenal nuclear Exactamente. ruso o el arsenal nuclear chino. Exacto. Parece Aparte mentira, es ¿no? es un escudo de última generación capaz de interceptar todo tipo de misiles. Entonces es algo con... También al mismo tiempo muy agresivo. ¿Lo sienten? Supuestamente es defensivo. Sí, sí, es bueno. una tecnología defensiva, pero es una presencia de la última tecnología de los Estados Unidos en términos militares en la frontera con Norcorea. Exactamente. Están desplegados en Israel. Y nada. Corea del Norte se convirtió en una suerte de estado tapón, que fue algo muy favorable y muy beneficioso históricamente tanto para Rusia como para China. ¿En qué sentido? Y claro, para contener, digamos, no tener militares estadounidenses en su frontera. Lo que tiene en su frontera es el régimen de Norcorea. Si esto se unificara, imagínense si la península se unificara, que es una de las cosas que ellos descartan y no quieren, la presencia norteamericana se corre hacia la frontera con China y con Rusia. Eso es lo que ellos van a intentar evitar, pero tampoco se puede sostener bajo cualquier circunstancia este régimen de Kim, si él sigue haciendo pruebas nucleares, sigue, digamos, en esta línea. Bueno, yo cerrando, lo que percibo es una dosis más alta de confianza de Jorge Castro en el sentido común y en la negociación, y mayor precaución en Patricio, que dice vamos a ver, porque estamos con personajes difíciles y en una situación de pulseada fuerte. Yo les agradezco muchísimo, que a mí me ilustraron un montón, porque uno se siente tan lejos de eso y en realidad está tan cerca al mismo tiempo, hoy Así por es. hoy, ¿no es Ujú. cierto? Así es. Y los dejo a ustedes, los oyentes, hasta el domingo que viene. Ustedes ya saben, acá en Por qué, a las 2 de la tarde, todos los domingos. Y sigan con nosotros, que vale la pena.